porque así son todas las modificaciones legales que ustedes han hecho hasta el momento, en beneficio del PSOE y a la medida de los criminales, como la ley del solo sí es sí, como la amnistía, como la eliminación de la acusación popular. Y usted me pregunta por los estándares europeos, que si a mí me gustan, oiga, ¿y a usted le gustan? Que es usted el ministro de Justicia, porque un gobierno como el suyo no hubiera durado en ningún Estado de Derecho y democrático de Europa ni medio minuto. ¿Usted considera que un gobierno que utiliza a un fiscal general del Estado en beneficio propio es de acuerdo a los estándares europeos? Pepa Millán retrata todo lo que está haciendo este gobierno para su propio beneficio. Pepa Millán expone cómo nuestro gobierno crea leyes como la del solo sí es sí para ganar votos, y también otras leyes para cubrirse las espaldas de todos los escándalos que están sucediendo. Desde intentos para censurar las redes sociales para que no salga la verdad de lo que hacen, hasta leyes para que cuando saquean al contribuyente no se les pueda meter presos. Continuamos escuchando a Pepa Millán. Un gobierno que acumula sentencias del Constitucional declarando la ilegalidad del cierre del Congreso y de los estados de alarma. Una anulación del Supremo de Magdalena Valerio al frente del Consejo de Estado. Un gobierno que tiene la anulación del Supremo por el cese del coronel Pérez de los Cobos, apartado de forma unilateral y arbitraria por el Ministerio del Interior. El enésimo pacto con el Partido Popular para repartirse los jueces, a pesar de que la Comisión Europea dijo que ese sistema de reparto no era conforme a derecho. Aún así, el Partido Popular, por cierto, pasó por el aro y así estamos, con la justicia rota y enfrentada. Es homologable y de acuerdo a los estándares europeos el uso particular del Tribunal Constitucional para anular sentencias a quienes defraudaron 680 millones de euros a todos los parados andaluces. Ese es su modelo de justicia social. 2 secretarios de organización procesados, uno premiado cuando ustedes lo sabían todo, metido en las listas del Partido Socialista, con una amnistía absolutamente ilegal. Y nos habla usted ahora de la nueva fiscal general del Estado. Oiga, ¿usted cree que le merece alguna confianza a los españoles una fiscal colocada por el mismo gobierno que colocó a otro fiscal expresamente para delinquir? Una fiscal promocionada además por la exministra de Justicia, que también promocionó al fiscal general del Estado condenado, Dolores Delgado, y que se vanagloria, además como mujer se vanagloria de la ley del solo sí es sí, que ha puesto en la calle a decenas de violadores. Todo aquel que es nombrado por Sánchez lo hace en condición de esbirro, ya se lo he dicho, incluso para delinquir si hace falta. Y ustedes tienen a la Fiscalía rota, enfrentada y recriminándole el nombramiento de la fiscal general del Estado, con por supuesto, la familia del presidente del Gobierno imputada, su mujer pentaimputada, su hermano pendiente de juicio oral. Todo esto es de acuerdo a los estándares europeos que usted me pregunta a mí si yo los compro o no. Oiga, los compra usted, a la vista está que no, y ahora la guinda del pastel es el fiscal general del Estado condenado. No hay precedentes de que un ministro de Justicia se comporte como un activista como hace usted, ni del uso soviético que están haciendo de la televisión española, repitiendo el argumentario oficial de la Moncloa. Utilizan el Estado a su conveniencia para ir contra los que no piensan como ustedes y se nutren del conflicto constante entre españoles, practicando una política de constantes tintes guerra civilistas y trasladando su envilecimiento a la sociedad española, movidos por un odio interesado. Y usted es el que viene aquí a decir cada semana socialdemocracia o barbarie. Señor Bolaños, Pepa Millán está exponiendo por completo todo el plan del gobierno. Un plan que todos sabemos y que es un secreto a voces, que es pagar con el dinero del contribuyente, es decir, el dinero de todos los españoles trabajadores a las cadenas públicas de televisión para que repitan la narrativa que el gobierno quiere que escuches. El gobierno quiere y dice abiertamente que quiere controlar todos los poderes. Y luego te hablan de que son muy democráticos. Quieren meter sus garras en todos los sitios también porque saben que es una bomba de relojería todos los escándalos que pueden salir a la luz. Y se quieren cubrir las espaldas para que cuando esto suceda puedan mantener su poder. Esto es una vergüenza y hay que sacar a estos tipos del poder lo antes posible. Seguimos escuchando a Pepa Millán. Ustedes no son homologables a ningún gobierno de nuestro entorno, ni a ninguna democracia occidental. Ustedes son los que fijan sus políticas a escondidas de los españoles en Waterloo con un prófugo o en un caserío con un terrorista. Esos son ustedes. Ustedes un gobierno absolutamente antinacional y antisocial. Sabemos que no van a dimitir porque no
tienen vergüenza, pero antes o después van a terminar todos sentados respondiendo, si no aquí, ante la justicia. Es importante insistir en esto, porque solo así vamos a comprender que la condena del fiscal general del Estado es la consecuencia y no la causa del régimen caótico y de laminación de Estado de Derecho en el que vivimos los españoles permanentemente. Y todo por culpa de una clase política que, por no tener ningún tipo de escrúpulo y con tal de permanecer en el poder, nos han vendido a todos los españoles. La semana pasada le dije que solamente el tiempo dirá qué le debe el PSOE a ETA. Y han bastado solamente unas semanas para que sus compañeros de filas procesados confirmen que le deben nada más y nada menos que el Gobierno de España. Un gobierno pactado con Otegi en un caserío, en un lugar muy parecido al que podrían usar la banda terrorista para ocultar a sus secuestrados. Fue el escenario escogido por su jefe para fraguar el pacto entre bandas, humillando y despreciando a las víctimas del terrorismo. De manera que la España de hoy, la España del 2025, es el fruto del pacto entre la banda del PSOE y la banda de Otegi, con el camino allanado previamente por Zapatero. Un pacto al que se suma ahora la banda de Puigdemont, que vuelve a salir al rescate de Sánchez, ofreciéndole una salida a ustedes, pero un golpe a los españoles, un referéndum de autodeterminación. A Sánchez lo nombró ETA y ustedes, ministro, gracias a los etarras y a los golpistas. Y cuando se pacta con la carroña invade el poder y así tenemos al primer fiscal general del Estado condenado de la historia, y lo ha sido bajo su mandato como ministro de Justicia, al que le han encomendado dinamitar el Estado de Derecho y cambiar las leyes burdamente a la medida de los criminales. Pepa Millán deja en total ridículo a esta banda de socialistas. Lo que yo no acabo de entender es cuánto dinero tienen que pagar a las televisiones públicas, para que luego salga la cateta de Sara Santaolalla a decir que nadie tiene que dimitir del gobierno por el encarcelamiento del fiscal general, porque eso sería tener una democracia débil. Tener una democracia débil es lo que ya tenemos. Con todo lo que está saliendo y con tantas personas que están cayendo del PSOE estos últimos días, es una locura que alguien se atreva a decir algo así. Y luego son los mismos que dicen que la ultraderecha y que Vox es malo malísimo. Saben que les queda poco tiempo en el poder y están muy nerviosos. Seguimos escuchando a Pepa Millán. Porque todo el que rodea a Sánchez lo hace en condición de esbirro, un fiscal general que fue desaconsejado por el órgano de gobierno de los jueces y aún así ustedes decidieron colocarle. El mismo fiscal que fue promocionado por su predecesora, Dolores Delgado, a la que vimos en un alarde de independencia judicial acudir con Baltasar Garzón a rodear el Tribunal Supremo. Y que después fue colocada al frente de la Fiscalía de Memoria Democrática porque ustedes se piensan que España es una especie de extensión de Ferraz donde pueden rular los sobres y los favores y el nepotismo sin ningún tipo de consecuencia. Me ha dolido hasta a mí. Por lo tanto, tenemos a un fiscal general que se dedicó de forma generalizada a colocar a sus afines en la Fiscalía para que, siguiendo las órdenes del Gobierno, beneficiara a los que iban con el carné del PSOE entre los dientes. Condenado por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, es decir, utilizando su poder para ayudar con conocimiento de causa a un Gobierno corrupto y miserable para, según sus palabras, ganar el relato. ¿Era esta su famosa reforma de la justicia, señor Bolaños? ¿Qué hizo el Gobierno antes de conocer la sentencia? La condena. Más bien, vimos a un presidente del Gobierno ser juez, declarando inocente al fiscal y amenazando al Tribunal Supremo. Algo inaudito e inimaginable en cualquier país de nuestro entorno. A usted que le gusta tanto hablar de homologación para justificar su asalto a la justicia, pues bien, esto no es homologable a ningún país de nuestro entorno y a ningún lugar donde se precie el Estado de Derecho. Y a sus socios, mientras tanto, diciendo que hay que reventar a la derecha. Ya les decimos desde aquí que no les tenemos ningún miedo. Pepa Millán lo deja totalmente claro. No tienen ningún miedo y van a seguir exponiendo la verdad sobre los socialistas saqueadores. Es muy curioso como, según todos los medios de comunicación, los de Vox son unas personas malas que llaman a la violencia en contra de los que no piensan como ellos. Pero luego te pones a escuchar el relato político de la izquierda y la derecha y resulta que es todo lo contrario. Como acaba de mencionar Pepa Millán, desde la izquierda quieren reventar a la derecha. Esta es la doble moralidad de todos los socialistas. Libertad de expresión para quien piense como yo y el que no lo haga lo amenazamos. Es una auténtica locura como ya ni siquiera se esconden y te lo dicen a la cara que van a ir a por ti. Menos mal que el virus socialista cada vez tiene a menos gente infectada. Seguimos viendo a Pepa Millán.
Es decir, que hay que reventar a todo el que no piense como ellos. En definitiva, un presidente que ha intentado con amenazas influir en el fallo del Supremo y que ahora, después de conocer el fallo, ustedes han hecho exactamente lo que dijeron que iban a hacer si no les gustaba la sentencia. Utilizar las instituciones y calentar las calles contra el supuesto bloque reaccionario, que es como llaman ahora a los que no compran sus mentiras. En otras palabras, nos están diciendo que España son ustedes y que todos los que no comulguemos con ustedes, que nos preparemos. Eso es lo que están haciendo ustedes. Y por eso amenazan con volver a utilizar el Tribunal Constitucional para anular sentencias como hicieron con los ERE. Y por eso sale la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, llamando a tomar las calles, llamando a la violencia, y usted al lado callado como un pasmarote. Tenemos a la televisión pública, pagada por todos los españoles, convertida en un soviet, hablando de golpe judicial. Y a usted diciendo que su obligación moral es defender al fiscal general después de venir aquí cada semana a acusar a la judicatura de persecución. Oiga, usted en su casa puede decir lo que quiera sobre una sentencia o una condena del Tribunal Supremo, pero como ministro de Justicia usted no puede hacer este tipo de declaraciones. Su única obligación moral a estas alturas y la de sus compañeros es la dimisión. Pero para eso haría falta pudor y vergüenza y ustedes no tienen absolutamente nada de eso. No solamente no lo tienen, sino que además ustedes se encabezan hoy, haciendo honor a esos 140 años de honradez de los que ustedes alardean, el Frente Popular contra los Españoles, un gobierno propio de sus siglas, de la historia criminal que pesa sobre sus hombros, dedicado a una constante labor de propaganda, de falsificación y de imposición de la historia de España, de ofensa y de subversión permanente de las convicciones morales de millones de españoles, con sus socios de Esquerra diciendo que hay que reformar la ley orgánica del Poder Judicial para terminar de asaltar la justicia, con sus socios golpistas tendiéndoles la mano para terminar de dinamitar la unidad nacional. Ustedes pretenden deslegitimar todo lo que no provenga de su gobierno, empezando por las sentencias judiciales desde antes, incluso de que las personas encargadas de dictarlas lleguen a ser jueces, arremetiendo contra los opositores utilizando la noble causa de las becas, presuponiendo que todos tienen un nivel socioeconómico que les permite opositar y que todos pertenecen a un determinado espectro ideológico, cuando eso es mentira. Para empezar, porque muchos de los que opositan lo hacen porque ustedes son incapaces de garantizar ninguna seguridad económica fuera del Estado. Y por eso, esa reforma de la justicia de la que usted habla, lo único que busca es convertirla en una caricatura para justificar cualquier intervención, no para democratizarla, sino para politizarla, para desactivar cualquier freno al poder ilimitado de su gobierno. Pepa Millán vuelve a dar en el clavo en su discurso. El sueño de los españoles es vivir del gobierno, ya que en las empresas privadas uno tiene muy pocas seguridades porque este gobierno se las está quitando, tanto las pequeñas como medianas empresas que no están quebrando y tienen trabajadores. Muchas de ellas tienen que hacer malabares para no despedir a sus empleados o para darle un salario mínimo. Este problema, según el gobierno, es de las malvadas multinacionales que nos quitan el dinero. La realidad es que vivimos asfixiados en impuestos desde los empresarios a los trabajadores. Nadie se salva de que le quiten la mitad del dinero. Con esto solo gana el Estado, porque más gente trabaja como funcionaria porque tienen muchas ventajas. Y además son votos para ellos, porque los puede controlar como el Estado quiera. Como Sánchez, que salió el otro día diciendo que iban a subir un 11% los salarios a los funcionarios. Cuantas más boquitas agradecidas tengan, mejor, porque se traducen en votos. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros y podéis ver otro vídeo igual pinchando en la pantalla.